es un sector que está en continua innovación. Lo que has hecho ayer posiblemente no te valga para mañana. Deberíamos de sentirnos orgullosos del nivel técnico que tenemos, de la calidad que ofrecemos al cliente final, porque la calidad del producto que nuestros clientes están sacando es como mínimo igual, o no decir en algunos casos mejor. Yo no creo que tengamos que tener un precio medio de venta inferior a de otros países del entorno. Sé que el empresario español de este sector tiene esa preocupación por saber qué me va a demandar el cliente, qué me va a demandar el mercado. Hoy en Signolia hablamos con Antonio Santiso, responsable de ventas de Arlon para Europa del Sur. Arlon es una de las marcas de vinilo líderes en Estados Unidos y una de sus especialidades son los materiales para integrales de vehículos. En esta entrevista, patrocinada por AP Digitales, exploramos cómo una marca con más de 70 años de historia sigue innovando en el mundo del vinilo, qué valor aporta realmente una buena formación técnica y por qué la calidad del material importa tanto como la destreza del instalador. También reflexionamos sobre los retos del sector, la percepción del precio frente al valor y cómo el profesional de hoy puede diferenciarse apostando por soluciones inteligentes y duraderas. Un episodio imprescindible para quienes trabajan con vinilo, rotulación o imagen gráfica aplicada. Hola, bienvenidos a Signolia, el podcast de rotulación en español. Hoy estamos muy contentos de tener aquí a Antonio Santiso, responsable regional de ventas de Arlon Iberia. Efectivamente. O sea que, pues muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros en Signolia. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con vosotros, Sergio. Te decía, y hablábamos antes, de que a mí me hace mucha ilusión este podcast porque yo hace muchos años estaba suscrito y sigo suscrito a la revista Sign of the Times. Y de las primeras marcas de vinilo que yo trabajaba, o sea, que yo veía que se trabajaba en Estados Unidos como que era una de las más potentes, era Arlon. Y fíjate, hace muchísimos años que le había perdido la pista y ahora, curiosamente, la tenemos aquí en el podcast. Así que, mira, te lo agradezco un montón la visita, de verdad, para que nos la descubras. Efectivamente, además, como comentábamos, curiosamente también una de mis primeras experiencias profesionales fue con Arlon hace muchísimos años y fíjate lo que son las cosas, nos hemos vuelto a reencontrar unos cuantos años después. Sí, porque tú tienes además una trayectoria muy dilatada en el mundo de la rotulación, ¿no? Sí, básicamente ha sido el negocio en el que he estado enfocando mi carrera profesional, pues desde los inicios en una empresa de distribución de consumibles hasta el paso, una vez que bueno, pues descubrí lo que es la impresión digital y la gran oportunidad que eso representó en su tiempo, pues al tres empresas multinacionales norteamericanas dedicadas a la fabricación de bienes de equipo. ¿Cuántos años llevas en el mundo de la gráfica o de la comunicación visual? Más de 25 años. Más de 25 Más de años, bueno, 25 años. has visto entrar, salir tecnologías, has visto crecer empresas, desaparecer, ¿no? Mi capacidad de asombro, digamos que no se ha acabado, pero cuando nos juntamos algunos veteranos y nos tomamos un café y vemos lo que era, lo que es y lo que puede ser, te aseguro que salen conclusiones muy interesantes. Sí, sí, además, bueno, vosotros, tú tienes un reto muy, muy bonito delante tuyo, ¿no? Porque es lo que decíamos, en 25 años Arlon siempre ha estado en Europa, pero ha estado de una forma un poco en stand-by, ¿no? Un poco como diciendo, la explosión de eficiencia y la cantidad de empresas de nuestra profesión que utiliza Arlon en Estados Unidos, incluso en Inglaterra, no tiene equivalente ahora mismo ni en Francia, ni en España, ni en Iberia, sobre todo en España y en Iberia. Y tienes un reto por delante importante, porque lo bueno es que tienes una marca estupenda, con unos productos más que contrastados, pero hay que implementarlo, ¿no? Hay que darlo a conocer. Efectivamente, y de hecho fue entre nosotros pues la razón por la que yo me uní a este proyecto, porque la reputación de calidad de los productos, la variedad de los productos estaba allí. Evidentemente hay una situación de liderazgo de mercado, como tú bien mencionabas, tanto en Estados Unidos como aquí, digamos en Europa, sobre todo en Gran Bretaña, pero ahora tenemos el reto y el desafío por delante de intentar ganar esa cuota de mercado y de hacer crecer nuestro negocio en Europa continental. Bueno, pues presentarlo, vamos, para los que no lo conozcan, hay mucha gente que ya somos de hace muchos años y la conocemos de sobra, pero ha crecido mucho en los últimos años en cuanto a variedad, me comentabas, y cuáles son las cualidades que tiene Arlon para ser un referente también en Europa en el mundo de los materiales autoadhesivos. Efectivamente, lo primero yo diría que es el conocimiento profundo de este tipo de consumible. Piensa que Arlon se creó en Estados Unidos hace ya casi 70 años, por lo tanto hay una trazabilidad, hay un conocimiento, hay una experiencia muy importante que se transmite a la hora de, cuando diseñamos un producto, llevamos un producto en el mercado. A mí me gustó mucho desde siempre la imagen de calidad
pero también la consistencia de esta calidad. Es muy importante el decir esto porque productos de calidad que al mismo tiempo conjugan una consistencia en esa calidad, pues da una garantía extra a nuestro cliente. Y sobre todo yo hablaría de una capacidad, unas ganas de innovar, de hacer las cosas diferentes y mejores para nuestros clientes. Esto que me dices es interesante, porque sí que es verdad que durante los últimos años, tú hablas de una experiencia de 75 años, que es mucho, sí que yo he vivido momentos en los que parecía que determinados fabricantes habían cambiado como de centro productivo y se notaba diferencia de calidad a la hora de tiradas, que habías estado consumiendo un material durante años y de repente decías, ostras, esto no pega igual o esto no se deforma lo mismo, no se está comportando igual a la hora de aplicarlo, y resulta que llamás y decías, uff, es que hemos cambiado Claro. de fábrica y eso es importante. Sí, Es sí. importante y se traduce pues, en número de incidencias y de problemas para nuestros clientes que desde luego queremos evitar. Nuestra fábrica sigue siendo Estados Unidos, donde tenemos 2 centros productivos. Hemos expandido esa capacidad productiva a otros países de la tierra, digamos, pero manteniendo siempre esa constancia, esa consistencia y ese control en los procesos productivos. ¿Y qué es lo que hace diferente a Arlon? Aparte de esto, aparte de la consistencia, de la experiencia, de la calidad. Yo sé, porque incluso en el último CEPRIM patrocinasteis el área CIWRAP, el área de rotulación integral de vehículos. Sé que habéis sido un referente siempre en ese tipo de materiales, ¿no? Y bueno, pues supongo yo que seguiréis siendo referente en eso, ¿no? Sí, yo te diría que nos diferencia también un poco el intentar buscar un material específico para una necesidad específica de nuestro cliente. Esa capacidad tecnológica que te comentaba anteriormente a la hora de poder diseñar y poder llevar al mercado algo que dé una respuesta satisfactoria a una necesidad concreta del cliente es algo que nos diferencia. Decía lo del Carrapin, el concurso que tuvimos el placer de participar, y para mí era una experiencia muy interesante el ver cómo cambiaba la expresión de la gente que participaba en el concurso cuando estaban haciendo, por ejemplo, la decoración de un vehículo con la tecnología Flight de adhesivo súper reposicionable, pasaban a la siguiente estación y de repente empezaban a trabajar con el material de high-tack, que en el momento que lo dejaban en la superficie, pues no había prácticamente quien lo removiera, cosa que es el punto de sal Lo de que ese se busca. material, efectivamente. Sí, es verdad que además es que da la sensación que de todas las aplicaciones que hay de rotulación, la que es más exigente, o la que podríamos decir que tiene profesionales más top, es la del wrapping, de vehículos. Ahí tienes que ser un tío muy bueno y enseguida te cazan si el material tiene algún problema, ¿eh? O sea, es que lo tengo más que visto. O sea, cuando es como, esto está mal comparado, pero bueno, cuando dices, si en un restaurante de carretera ves un camionero, es que ahí se come bien. Bueno, pues Exactamente. si un rotulista que hace car wrapping te dice, este vinilo es estupendo, es que de verdad le caso porque sabe que lo ha puesto al límite y sabe cómo funciona. Es verdad. Es un segmento del mercado donde, evidentemente, como tú bien decías, yo diría que la cualificación técnica es muy alta. De hecho, Ujú, es posiblemente el sector donde tenemos más orientado nuestros programas de formación y nuestros formadores, y ujú. donde hay una serie de variables, aparte del vinilo, que te condicionan también el resultado final de la aplicación. Cosa que desde luego es parte del programa de formación que, como te decía, pues tenemos y ofrecemos a nuestros clientes finales a través de nuestros distribuidores y también con un equipo nuestro Eso me lo propio. vas a contar luego, pero efectivamente es muy importante preparación de superficies, diseño previo, Limpieza, etcétera. efectivamente. Bueno, tú tienes un conocimiento, yo creo que con 25 años que llevas en el sector y además distribuyendo una marca como Arlon, eh, ¿cómo crees que está el sector de la comunicación gráfica en este momento? De toda la trayectoria que tú has estado viviendo y desde que empezaste a trabajar a través de distribuidor y a comercializar productos gráficos, yo creo, y la mayor parte de los entrevistados que han venido a Signolia ha sido así, creo que el sector cada vez factura más, creo que a la vez está más reconocido. Otra cosa es que tengan los márgenes que se merecen, que yo creo que no los tiene. Pero bueno, y otra cosa es que tenga la visibilidad y el reconocimiento profesional como sector que debería, porque no nos ubica muy bien, no sabe la gente muy bien qué somos, nosotros mismos no nos sabemos por el nombre, que si rotulistas, que si empresas de comunicación gráfica, que si agencias de publicidad de diseño gráfico para exterior, etcétera. Pero tú has vivido toda esta evolución. ¿Cómo ves, cuál es el momento que crees que tiene ahora mismo este sector? ¿Lo ves bien? ¿Crees que es un momento dulce como nosotros? Sí, pero evidente es pues, la inversión a nivel estratégica que Arlon está ahora mismo poniendo en marcha, dentro de la cual Iberia es uno de los países de las zonas claves en Europa. En mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de conocer otros países y Ah, hay sí. algo que sí, mercados que son cercanos, como pueda ser el francés, el italiano, y otros mercados que no son tan cercanos. En resumidas cuentas, lo que yo creo que deberíamos de sentirnos orgullosos del nivel técnico que tenemos, de la calidad que ofrecemos al cliente final. Quizás hay un componente que es el precio,
donde deberíamos poner quizás el trabajo que hacemos en general un poquito más en valor. Total. Yo no creo que tengamos que tener un precio medio de venta inferior a de otros países del entorno, porque la calidad del producto que nuestros clientes están sacando es como mínimo igual, por no decir en algunos casos mejor. Oh, súper bien dicho, de verdad. Estoy totalmente de Sí, acuerdo porque además contigo. estoy convencido, he tenido el placer de trabajar con muchos clientes y te puedo asegurar que lo que yo he visto, comparado con otro tipo de producción en otros países de Europa, desde luego no es inferior ni muchísimo menos. Luego tenemos cierta capacidad de incorporar tecnologías nuevas. Es verdad que los proveedores nos habéis echado mucha mano en esto, ¿eh? Yo siempre digo que vosotros nos habéis dado la formación y la capacidad de conectar con nuevas tecnologías, con nuevas marcas, y siempre nosotros lo hemos trasladado al mercado. Pero yo creo que las empresas de rotulación estamos como muy acostumbrados a decir, venga, a ver en la siguiente feria qué es lo que sale y a ver cómo lo integro dentro de mi estrategia. Que por cierto, la última feria CEPRIM fue bastante bien, la verdad. Todo el mundo me dais ese feedback por la fecha y tal. Pero todos vamos a las ferias pensando en qué podemos incorporar a nuestra cartera de productos. Y yo creo que eso es un mérito de la empresa de rotulación española. No sé si es así en otros países, pero es una pena que no se vea reconocido, ¿sabes? Que luego efectivamente el mercado no lo pague como es, ¿no? Esa, vamos a decir, I+D. ¿no? Exactamente. Y si hay esa preocupación que tú bien dices por parte del empresario español de este sector a la hora de innovar, a la hora de anticipar posibles tendencias y desde luego a la hora de estar digamos, en el tope de la ola. Además es una estrategia que yo coincido, exacto, porque a la hora de competir de una forma eficiente no se trata solo de ofrecer, digamos, lo que te puede diferenciar ahora mismo, sino de estar pendiente que es hacia dónde van las tendencias del mercado para estar preparado en su momento para poder ofrecerlas o incluso ofrecerlas de forma anticipada. Pero coincido contigo, mi experiencia es que el empresario español de este sector tiene esa preocupación por saber qué me va a demandar el cliente, qué me va a demandar el mercado en el futuro. Una de las cosas que más me ha gustado de la conversación que hemos tenido previa es de que ese mantenimiento de estar a la última en información la vas a tener permanentemente con vuestros clientes a través de distribuidores o directamente a través de ya conectando con vuestras acciones de formación, de marketing, etcétera, porque vosotros tenéis una marca súper amplia y con novedades. Mira, por ejemplo, dentro de vuestras dos tecnologías clave están Fleet y Xscape, ¿no? No sé si Fleet se pronuncia Flight, pero explícanos un poco qué son estas dos tecnologías que son punta de lanza también dentro de lo que hay ahora mismo en vinilo. Y va en relación a lo que te hablaba esa diferenciación tecnológica que procuramos siempre poner a disposición de nuestros clientes. Fleet o Flight es un tipo de adhesivo muy especial, no tiene ningún tipo de retardante a la hora de entrar en contacto con la superficie del vehículo, sino da esa especial particularidad de reposicionabilidad debido al diseño de la arquitectura del propio adhesivo. ¿Qué nos permite esto? Nos permite corregir errores, nos permite poder unir paños dándole la posibilidad de un pequeño margen de error al operador y en resumidas cuentas ayuda, yo creo, a nuestros clientes a ahorrar en algo que muchas veces no decimos, que es el tiempo que tarda desde que un vehículo está listo para ser decorado hasta que la decoración ha sido completa. Es un adhesivo súper especial que te permite estas propiedades. Es un adhesivo que luego, cuando el TAC alcanza el 100% de su valor, dura 7 o 10 años, dependiendo del modelo. Y luego tiene también otra cosa muy interesante. A la hora de retirar el adhesivo, deja menos del 2% en la superficie. Con lo cual, cuida bastante bien, según qué casos, por ejemplo, coches de alta gama, donde no afecta la pintura mineral del vehículo. Por tanto, te ahorra también, en ese sentido, bastante tiempo a la hora de retirar el adhesivo. Y el adhesivo Escape es una tecnología de adhesivo también especial, donde no es a lo mejor tan exigente como el Flight, pero sí te permite, por un sistema, si quieres, de burbujas, por llamarlo de una forma coloquial que conozca todo el mercado, el tener una reposicionalidad en el adhesivo. Y ambos están perfectamente indicados para superficies de 3 dimensiones, con remaches, con curvas profundas, etcétera, etcétera. Yo aconsejaría a la audiencia que revisara vuestra web y los vídeos de formación que hay, los vídeos espectaculares. Bueno, es que yo creo que en Estados Unidos el rapping es un espectáculo. Bueno, todos lo hacen espectáculo allí. O sea, todo les encanta darle una vuelta para hacer un show con ello. Pero es verdad que allí cada cosa que se hace de Arlon son unas pruebas espectarares. Como anécdota te puedo contar que cuando diseñamos el vinilo de cambio de color con el adhesivo Fleet que decía anteriormente, lo que se hizo fue invitar a creo que fueron 20 o 25 rappers más importantes de Estados Unidos a nuestra fábrica y prácticamente decirles, bueno, haznos una lista de Navidad, haznos una lista con los
beneficios, con las características que el material de tus sueños podría tener. Y utilizamos, por supuesto, esa información integrándola a la hora de desarrollar el vinilo y el Joder, adhesivo. buenísimo, buenísimo. ¿Tenéis una lámina de poliuretano? Me has hablado, muy interesante. Sí, Que me ha llamado mucho la atención porque es una lámina que no tiene PVC, con lo cual cumple ciertas características a la hora del tema de reciclabilidad, ecología, etcétera. Y luego una lámina tan fina y de poliuretano tiene que funcionar muy bien, ¿no? Con diferentes efectivamente. tipos de vinilo. Es parte de la línea de productos ecológicos con base en poliuretano que llamamos Vital, y en este caso es una película de laminación de 37 micras, que está dando además un plus a partir de la ecología del uso de la misma, que es la duración en exteriores, donde nosotros estamos en zona 2. Básicamente estamos hablando de 7 años de duración mínima en decoloración contra los grados ultravioleta. Wow. Está dando una tranquilidad bastante grande en según qué aplicaciones donde por exposición solar pues está sometida a bastante tensión la lámina impresa. Pues mira, eso es una de las grandes preocupaciones del cliente, porque venimos de un mercado también en el que se ha puesto de todo y es verdad que la gente le decía, no, el vinilo no se te va a despegar, pero luego resulta que, bueno, también hay procesos de impresión detrás que hay que tener en cuenta, evidentemente, pero decían, ya, tío, pero es que resulta que el logo se me ha ido, el rojo se me ha ido a magenta en cuestión de unos meses y este tipo de tecnologías que le añaden una capa y le añaden un filtro UV añadido, pues es fantástica, la verdad. Es para mayor tranquilidad, porque yo creo que no hay nada peor, como tú decías anteriormente, que encontrarnos en una situación que por las circunstancias que sean, un trabajo pues sea devuelto porque hay un problema de burbujas, porque hay un problema de decoloración o porque hay un problema de que se empiece a levantar la aplicación en el vehículo o en la superficie que sea. Y con Y, este tipo de tecnología intentamos dar tranquilidad al y con cliente. lo crítica que es la imagen corporativa para muchos clientes, que eso es algo que lo miran Cada día más. Y lo difícil que es, como sabemos, recuperar un cliente una vez que no está satisfecho con un trabajo hecho. Otra de las peculiaridades que tenéis, y que no quiero que se quede en el tintero, es que tenéis multitud de líneas de vinilo. O sea, que no estamos hablando solamente de vinilo wrapping, que es por lo más, o por lo menos, por Sí, lo que más efectivamente. conocía de Arlon, pero tenéis para arquitectura, tenéis para rotulación, tenéis vinilos translúcidos, y eso os da una panoplia de posibilidades muy grande a la hora de servir al profesional de la rotulación para decir, mira, tienes un vinilo adecuado para cada cosa, incluso vinilos de impresión. Efectivamente. Es quizás, por empezar por el final, por lo que decías, los vinilos de impresión es quizás la línea de producto donde mayor crecimiento se ha producido en los últimos, yo diría, 15 años. Esta línea de productos de impresión es tanto para lo que es la decoración de vehículos como para la decoración de interiores, bien sean cristales, bien sean superficies pues, complicadas, como puedan ser plásticos de baja energía, ladrillos, suelos de cemento, donde un material alto TAC o high TAC te puede marcar la diferencia, pero por supuesto seguimos con lo que yo te decía anteriormente, que fue mi primer conocimiento del producto de Arlon, que es la línea de productos para corte asistido por ordenador, fundidos, poliméricos, translúcidos, etcétera, etcétera. Otra de las cosas, y yo creo que es un poco por donde se enfoca el mercado, es que hoy en día el tema del coste puede ser un componente importante a la hora de hablar de volúmenes, pero cada día menos se va a volumen y más a proyecto, más a que le vendes a un cliente una serie de productos que le solucionan una necesidad determinada en un local, por ejemplo, y puede estar compuesto de un mix de rótulos, vinilos, displays, etcétera. El que tengas esta cantidad de elecciones te ayuda a poder escoger el material que va a ir mejor para cada aplicación. Y yo creo que es más interesante decir, este vinilo me va a funcionar en una pared y no va a tener problemas hasta que cambie la imagen, la empresa, o hasta que lo decida el cliente, a ir a precio, a lo mejor ahorrarte 30 euros, pongamos por caso, y resulta que ese vinilo no es de high tack, por ejemplo, no tiene una alta aplicación. O mira, hablabas de superficies de baja energía, que es otra de las cosas que la gente no conoce, pero hay veces que dices, ¿por qué narices este material no pega aquí? Y resulta que la Exactamente. superficie es de baja energía y no hay manera, y no sabía que tenéis esa línea, ¿no? Entonces es muy importante contar con proveedores que tengan el producto necesario para cada línea que tú vas a aplicar en el mundo, en el proyecto del cliente, porque es que para mí los clientes hoy en día no requieren tanto volumen, requieren necesidades completas y a una velocidad muy rápida. Entonces, tener la fiabilidad del proveedor que te dice, para esto, para esto lo otro y para esto lo otro te va a funcionar fenomenal, ¿no? Y yo creo que eso lo cumplís vosotros también. Coincidimos, porque además mi opinión particular es que ahora mismo en el mercado es difícil encontrar un vinilo malo. Yo creo que todos los vinilos tienen su punto de sal y todos los vinilos tienen su aplicación. Y es quizás una labor nuestra de los profesionales que nos dedicamos a esto, asesorar al cliente a la hora de ofrecerle cuál es el mejor material para una necesidad, para una aplicación concreta y específica, independientemente del precio. Y luego llevar el discurso. Y en esto cada vez es más sensible, yo creo, el empresario español, por eso, y el portugués, por eso te decía anteriormente, la evolución positiva que yo veo en este sentido,
a situaciones como las de perfecto, pero ¿cuánto tiempo me lleva aplicar este material? ¿Cuánto tiempo me va a llevar el retirarlo? ¿Qué riesgo puedo correr si estoy utilizando en una superficie de 3 dimensiones un material monomérico, por ejemplo, que no da a nivel de características técnicas lo que tiene que dar de seguridad para el cliente y para la propia empresa? Esta yo creo que es una labor que también tenemos que hacer los que vendemos y los que comercializamos vinilos a la hora de asesorar al cliente, independientemente de lo que pueda ser el precio final metro cuadrado, que es una variable más, pero no es la variable con mayúsculas, bajo mi punto de vista. No, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. También quizá eso lleve un poco al segundo escalón de profesionalización de este sector, que es hacer más rentable nuestras propias empresas Exactamente. y también empezar a darle importancia a la mano de obra y al tiempo, porque efectivamente, lo hablabas tú antes también, hablas con una persona, se está pegando con ese vinilo y está intentando pegarlo y hacer una integral en un paso de ruedo durante 30 minutos y me dijiste que le preguntaste al aplicador. ¿Y este con mi material cuánto tardaría? 5. Bueno, pues son 25 minutos que traducidos a euros, pues evidentemente en una flota es muchísimo dinero, Muchísimo por dinero. un lado. Por otro lado también es cierto que según se va profesionalizando el sector y las empresas, la pena es que las empresas sean tan pequeñas, es lo que decimos, ¿no? Que no haya departamentos distintos para poder estudiar bien los costes, para poder, pero según se va profesionalizando el sector se tienen más en cuenta cada día este tipo de factores, ¿eh? Y yo veo que las empresas empiezan a ver la cuenta de resultados y dices, ¿por dónde se me está yendo? Pues mira, resulta Efectivamente. por ejemplo, no conformidades, o sea, que tenga que volver el material o el producto al taller otra vez a repararlo, con la consiguiente pérdida de material, dinero y sobre todo coste de marca de decir, ostras, es Exactamente. que he quedado fatal con el cliente. Eso se está empezando a tener más en cuenta cada día. Y eso va en redundancia, como dices tú, de que cada día se exigen proveedores con unos estándares de calidad más elevados. De hecho, es una de las razones por las que en todos los eventos que organizamos con nuestros distribuidores, la formación es un componente, yo diría que es el pilar básico de este tipo de jornadas. Y allí es donde intentamos transmitir por lo menos una primera pincelada de conocimiento de cómo utilizar de la mejor manera posible nuestros materiales, tanto lo que es, por ejemplo, la preparación del sustrato, la correcta limpieza del vehículo, como puede ser luego laminado, sí, pero ¿a qué temperatura? ¿Cuánto tiempo tengo que dejar, dependiendo de la tecnología de impresión, la lámina impresa secándose antes de proceder al laminado? ¿Cómo hago toda la parte del outgassing? Y aunque parezcan cosas que no son muy sexys de contar o muy agradables de decir en una formación, para mí son componentes críticos. Y fíjate que prácticamente en ningún momento te he hablado ni del vinilo ni de la laminación. Te hablo de una serie de factores externos que en algo como puede ser la decoración de un vehículo son críticos a la hora de poder garantizar y de estar seguro del resultado final. Y eso es lo que intentamos hacer en estos programas de formación también. Es básico, eso también es calidad, ¿eh? O sea, vender un producto y decir cómo tienes que aplicar ese producto y cómo tienes que trabajarlo, eso es un componente de calidad impresionante también, ¿eh? Y Sí, bueno, sí. lo pueden hacer empresas del tamaño de la vuestra, claro, Sí, claro, evidentemente. claro. Tenéis muchísimos cursos de formación. Muy bien, bueno, pues ¿cuál crees que es el principal valor añadido que tiene en este momento Arlon, el equipo de Arlon como nuevo, como para gestionar una parte de Europa como Iberia? Dentro de qué se le diferencia del resto de actores dentro de, aparte de la calidad, ¿no? Bueno, me has dicho también la gama y me has dicho también que estáis en punta de tecnología, evidentemente. Efectivamente, la Ujú. fiabilidad del producto, hablabas antes, me gusta decir repetitividad a la hora de Ujú. que el metro cuadrado que estás utilizando hoy para impresión, para corte, para decoración, vaya a tener la misma seguridad del que puedas estar pidiendo dentro de 9 meses, 10 meses, 12 meses. Esto da una tranquilidad, yo creo, bastante grande al cliente final. También una preocupación, como te decía anteriormente y como estábamos comentando a la hora de la formación, no solo por nuestro equipo directo, sino también tenemos un programa de formación con nuestros distribuidores, pues para llevar un poquito más a pie de la calle, a nivel local, esa formación. Porque al final esto son herramientas. Y el resultado de una herramienta, como sabes, depende muchas veces del artesano lo que haga con la herramienta. ¿Cómo se usa? Y es ahí donde yo creo que radica nuestra responsabilidad a la hora de dar esa correcta formación a nuestros clientes. Yo te hablaría también de reducción de costes, lo que estábamos hablando anteriormente de tipos de adhesivo y demás, el saberlo traducir a la hora de reducción, por ejemplo, del tiempo que te lleva a hacer una decoración integral. Que esto es dinero, como tú bien mencionabas anteriormente, para el empresario que compra ese material. Y hablar de calidad, de consistencia de calidad, el que los materiales, por ejemplo, no tengan piel de naranja, que los materiales sean imprimibles sin tener ningún tipo de efecto posterior a la hora de proceder al laminado. Esto es darle valor o ayudar a darle valor a nuestro cliente final.
Incluso tenéis un programa de fabricación de colores a medida, ¿no? Dentro de Efectivamente, una cantidad de metros no muy elevada, ¿no? efectivamente, Que es efectivamente. algo no muy frecuente. Efectivamente, tanto la línea de cambio de color de PCC como la línea de corte asistido por ordenador, tenemos un abanico amplio de colores, pero sabes que sobre todo en necesidades de empresas corporativas siempre te pueden pedir un color específico y mediante la firma de una prueba de color, para que el cliente tenga una seguridad absoluta del color, podemos poner en marcha una fabricación específica para reproducir ese color. Pues otra cosa interesante. Yo no sé de todo, me gusta mucho también que me hables de qué es lo que te tiene enganchado a este sector, a ti personalmente. Saltamos un poco del corporativo al personal, pero es que yo creo que cuando hay personas que viven con tanta pasión esto y le gusta tanto, está en este sector por algo, ¿no? Qué es lo que te mantiene dentro de este sector y qué es lo que te gusta de este sector? Es un sector que no te permite confiarte. Es un sector que está en continua innovación, es un sector que te mantiene siempre afilado, tienes que estar siempre pendiente de, y lo que has hecho ayer posiblemente no te valga para mañana. Es un sector además que está hablando de algo tan sensible como es la imagen corporativa, pero la imagen corporativa de un monstruoso conglomerado multinacional, pero también de la panadería de la esquina. Total. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un componente, si quieres llamarlo de responsabilidad y de desafío, que desde luego me sigue enganchando después de los veintitantos años que llevo en esto. La palabra yo creo que es desafío, fíjate. Yo creo que Sí, las personas que estamos en esto es como que cada día nos pone delante un nuevo reto y nos encanta superarlo, ¿sabes? Porque seguro que te han llegado cientos y cientos de llamadas en tu vida profesional de decir, Antonio, ¿qué hago con esto? Se me ha presentado este cliente, me pide esto, ¿cómo lo solucionamos? Y tú tenerte que ir allí a la fábrica de la empresa de rotulación con las impresoras y decir, prueba esto, prueba esto, prueba esto, ¿no? Y yo creo que eso de ese ir de la mano y de cumplir retos es una cosa que es muy estimulante. Sí, sí, sí. sí, y de hecho han salido de experiencias de este tipo, pues aplicaciones o nuevas formas de imprimir o el desarrollo de nuevos materiales que no habíamos pensado, precisamente de esa inquietud o de eso que te han puesto sobre la mesa, oye, tengo esta oportunidad de negocio, pero necesitaría que esto hiciera esto de esta manera. Ese desafío que estábamos comentando para mí es algo que me mantiene despierto y que me mantiene, digamos, activo y me Co- gusta un montón. Coincidimos, coincidimos. Además, cada 5 años yo creo que en este sector sale una tecnología que le da la vuelta un poco al tema, ¿no? O la impresión aditiva, o la impresión de gran formato, o sale una nueva impresión de gran formato distinto, ahora estamos con el DTF, pero siempre Exactamente. hay algo que dices, cada 3 4 años en la feria se presenta algo, pues como que cambia totalmente y añade más posibilidades todavía de reproducción gráfica a lo que hacemos. Conceptualmente te da un vuelco al mercado. Yo Ujú. es como lo veo. Estabas mencionando lo del DTF, lo viví de alguna manera en una etapa que tuve en la impresión en textil y desde luego fue una auténtica revolución, pero también ha sido una revolución pues nuevas tecnologías de impresión como pudiera ser el látex en su momento que también Exacto. me pilló en este mercado y que bueno pues he tenido el privilegio de ver cómo ha crecido y se ha convertido en un clásico y en un genérico de este mercado. Es un mercado donde no te puedes dormir. Tienes que estar continuamente innovando y tienes que estar continuamente pendiente de qué es lo que el cliente me va a pedir. Sigue siendo la imagen de las empresas, da igual el tamaño de la empresa, a todos nos preocupa nuestra imagen. Por tanto, esa obligación que tenemos de estar en pie, de ver qué es lo que viene después, es algo que, como te digo, me encanta. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿y cómo ves el futuro del sector? ¿Cómo ves que va a evolucionar esto? ¿Crees que a más? ¿Crees que...? Sí que es verdad que me da mucha rabia que durante estos años no hayamos aprendido a que las empresas tienen que empezar a darse más a valer, como hablábamos, y cobrar un pelín más. Tú además has dicho que has vivido mercados de otros Sí. países y están más alineados. No creer, fíjate, tú lo has dicho muy bien, no creernos menos de lo que somos, cobrar por nuestro trabajo porque nuestro trabajo lo vale, ¿no? Y darnos a valer en el sentido de decir, señores, si todas las calles estuvieran sin comunicación gráfica, si todos los interiores de los centros comerciales estuvieran sin comunicación gráfica, si no hubiera comunicación gráfica en la señalización, es que sería muy difícil la labor comercial, el orientarse, o sea, es verdad que tenemos que, es lo que veo, ¿no? Yo creo que debería ir a la par el crecimiento económico que sí que está teniendo con el prestigiar un poco el sector, que me parece que estamos un poco a la sombra, no sé por qué. Y yo creo que hay empresas que cada día más se diferencian no solamente por el precio. Yo no quiero parecer que me he caído de un guindo, por decirlo de forma coloquial. Yo sé lo importante que es el precio metro cuadrado, el precio de un producto acabado. Lo que yo estaba comentando anteriormente es no basar solamente nuestro discurso, nuestra política de diferenciación en ese precio.
lo podemos estar basando en muchísimas más cosas. La cadena de valor que le puedo ofrecer al cliente, la gama de servicio que le puedo ofrecer al cliente, la tranquilidad que le puedo ofrecer al cliente dependiendo de si utilizo un producto o utilizo el otro, la cualificación que pueden tener mis operadores a la hora de hacer un trabajo, bien sea en rotulación o en impresión, etcétera, etcétera. Eso es valor. Y es ahí donde yo creo que tenemos que dar un pasito todavía más a la hora de poner esto también sobre la mesa, pues cuando estamos hablando de un proyecto. Pues todas estas opiniones de profesionales como las tuyas, vamos, son las que valen y las que me encanta que aparezcan en el podcast. Antonio, pues nada, de darte las gracias, ha sido un placer. Me encanta que Arlon esté en manos de un profesional como tú, porque conoces el mercado perfectamente y la marca lo merece. Son unos productos de una estupenda calidad y nada, estaremos en contacto aquí en Signolia para contar contigo en próximas ocasiones. Con muchísimo agrado y muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta Gracias cuando a ti. queráis. Gracias. Pues nada. Corta ahí, Sergio.